Gente, ya está el profe. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Gracias. Se escucha perfecto. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto, profe. Sí, ¿Usted nos profe, escucha? se escucha bien. Perfecto, sí, sí, se escucha perfectamente y la verdad que una alegría contactarlos y compartir con ustedes la clase de hoy viernes. Y bueno, muchas gracias por estar hoy viernes, feriado largo. Bueno, ante todo, espero que sigan muy bien. Vamos a, salvo que quieran hacer algún tipo de pregunta, pedido, inquietud y demás, ya vamos entonces directamente a conversar sobre el tema que tenemos propuesto para hoy, que es régimen federal y autonomía municipal, de acuerdo al cronograma, ¿no? Que la idea es respetarlo para tratar de seguir un curso en lo posible ordenado. El municipal. Básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta tres cuestiones, por lo menos en esta primera parte de la clase, para comenzar a despejar algunas dudas y fijar algunos conceptos elementales del federalismo argentino. Después veremos, luego de los 15 minutos que nos tomamos para descansar un poquito, pero la idea es que en estos primeros minutos compartir algunos conceptos que son básicos y que tienen que ver con la noción política institucional, constitucional, básicamente. Es decir, ¿qué es el federalismo? O sea, ¿qué se entiende por el régimen federal? Por supuesto que podríamos analizarlo desde distintas perspectivas. Nosotros lo vamos a hacer desde la constitucional, por cuestiones inherentes a la materia, pero no quita que conozcamos que también hay una perspectiva administrativa, sociológica, histórica o historicista, como quieran llamarlo, pero que confluyen con el constitucional, con el factor constitucional. Porque mejor prueba que eso es el preámbulo de la Constitución. Es decir, el federalismo es un programa político que fue por consenso político de la época, que fue plasmado en el texto constitucional, y también podríamos decir que es una forma de Estado. A pesar del artículo 1 de la Constitución, que ustedes lo habrán leído varias veces y lo habrán visto en el secundario y en otros institutos y demás, que habla de la forma de gobierno. La forma de gobierno de Argentina es representativa, republicana y federal, dice la Constitución. Con el tiempo, la doctrina mayoritariamente fue armando un concepto mucho más gravitante del federalismo. Y se acuerda que no es una forma de gobierno el federalismo, es una forma de Estado. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente el modelo forma de Estado es más gravitante que el modelo forma de gobierno en términos de teoría política, de teoría, si quieren, de derecho político, ya anclamos ahí. Todo esto para dilucidar y fijar claramente de qué estamos hablando cuando nos referimos al federalismo. El federalismo es una forma de Estado. ¿Por qué? Porque es un patrón ideal, es un modelo, digamos, hay una suerte de género-especie entre la forma de gobierno y la forma de Estado. Vamos a la Argentina. Más concreto imposible. Forma de Estado, el régimen federal. Forma de gobierno, el sistema presidencial o presidencialista. El continente y el contenido, de alguna manera. Un poco para cerrar esta aproximación a lo que estamos hablando. La forma de gobierno tiene que ver con el posicionamiento que ocupan los órganos constitucionales en un estado determinado. Argentina tiene sistema presidencialista, porque la preponderancia del sistema así lo determina, mientras que quizás otros países, sobre todo los europeos, tienen una forma de gobierno parlamentaria, que puede ser constitucional o puede ser
monárquica, eso, bueno, se determinará de acuerdo a lo que se estudie. Sí, vamos a ubicarnos de forma más estratégica. Bien, vamos a compartir bueno, ahí nos están saludando, retribuimos los saludos, por supuesto. Bueno, procesos. Ok. Sí, está bien, está bien. No es gravitante, no es importante. La idea es, elegimos dar régimen federal hoy para, de alguna manera, vincularlo al tema que ustedes habían dado con el doctor Caminos el día martes, por el control constitucional y por lo que tiene que ver con lo normativo. Porque, digo, para no cortar, pero muchísimas gracias por lo que Guadalupe nos está diciendo. Igualmente vamos a hablar, vamos a referirnos, aunque en otra clase profundicemos en detalle el tema que nos indica Guadalupe, que estaba antes en el cronograma debido proceso y razonabilidad y demás. Hoy en federalismo también vamos a comentar algunas cuestiones pertinentes de esa cuestión. Pero básicamente entonces, para redondear, ese régimen federal, esa forma de Estado que tiene Argentina, se caracteriza, más allá de las perspectivas que recién planteamos, desde lo técnico, desde lo constitucional, que nos importa a nosotros sobremanera, se caracteriza en la estructura del poder por tres aspectos centrales. En primer lugar, desde el punto de vista de la creación, vamos a ver de qué se trata. En segundo lugar, desde el punto de vista de la nulificación, si tiene o no posibilidad de anular las provincias, actos del gobierno central. Y en tercer lugar, la secesión. ¿Qué es la secesión? ¿Alguien sabe? La separación, si tienen o no posibilidades. Primer punto, creación. No hay dudas que el régimen federal formalmente plasmado en la Constitución surge entonces de ese momento histórico fundacional, que tiene que ver con la redacción histórica, que el lunes, día de la Constitución, se cumplen 170 años de esa sanción. Y por supuesto que es un momento histórico que remite a los pactos preexistentes, en perspectiva histórica, y todos los pasos que se fueron dando hasta 1853, en los cuales se llega a la organización nacional y que se consolidan como corolario, digamos, esta procedencia expresa de la Constitución. Es un programa político y jurídico plasmado en la Constitución, del artículo 121 al 129. Segundo punto, la nulificación, la posibilidad. ¿Puede? Bueno, no, rotundamente no. ¿Por qué? Porque las provincias, si bien conforme al artículo 5 de la Constitución, que es la base, digamos, de nuestro régimen federal, tienen esas tres aristas que marcan su rasgo autonómico. Me estoy refiriendo a la Administración de Justicia, a la escuela primaria, a la administración municipal, artículo 5 de la Constitución. Nuestra autonomía provincial no tiene un grado notable que podamos indicar pleno, podríamos señalarlo si quieren. Si bien nosotros copiamos el modelo federal y presidencial, ya que estamos, de Estados Unidos, la autonomía de nuestros estados provinciales no tienen las características de la autonomía de los estados de Estados Unidos. Por eso en las provincias no hay ley de fondo. Por eso en las provincias tienen la facultad de discutir y aprobar las leyes de forma, en términos más simples, si quieren, más, entre comillas, vulgares. La nación discute y aprueba el qué, y la provincia discute el cómo se hace, cómo se instrumenta, cómo se articula.
pero la nación va al tema de fondo. Ahí hay un tema de autonomía relativa, si quieren, y que tiene que ver con un punto que ya habíamos visto en otra clase, respecto a la relación de subordinación. Esas relaciones de coordinación y subordinación entre las normas, entre nación y provincia, ¿se acuerdan que hablamos en la primera clase? Pero las recordamos, la coordinación entre las normas en el país tiene que ver con la sincronización, cómo son las modulaciones que se van realizando entre las normativas tributarias, de familia, de contratos, ambientales, laborales, sobre todo, pero también hay normativa de subordinación. Y acá quizás se nota con más claridad lo que estamos hablando de la autonomía relativa. Este es un tema muy discutido, la autonomía, históricamente. Sí. Sí. A ver, ¿se puede escuchar con nitidez? Si lo pueden transcribir por el chat. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Si podés transmitirnos la consulta o el aporte que quieras hacer por el chat, sería mucho más práctico, me parece. Ah, me olvidé de dar el presente. Ah, perfecto. Está bien. Sí. De la creación, a ver, el principio rector. Primero que el artículo de la creación es el preámbulo. Esa sería la piedra fundacional en la cual se explica, se fundamenta el federalismo. Pero el 121 diríamos que es el principio rector, repartidor de las competencias entre nación y provincia, es el que abre la llave al sistema de la institucionalidad argentina. Yo opino que el 121, para el tema que nos convoca esta noche, y el 19, para otras cuestiones que veremos oportunamente, son los dos artículos que abren puertas al sistema, quiero decir. Porque en realidad la Constitución es un sistema que se acentuó con el año 94. De lo social, de lo rentístico, de lo financiero, y también desde el factor descentralizador federal. Porque en realidad, ¿qué es la autonomía? La autonomía es la facultad máxima de la descentralización. La autonomía es la facultad de hacer la norma, que es la facultad máxima. ¿Qué más quiere un órgano jurídico de hacer su propia norma para disponer y manejarse? Lo que sucede es que en términos de organismos o provincias, personas jurídicas, hay distintos niveles de autonomía. Más claro es el artículo 123. Si ustedes van a la Convención Constituyente, a la discusión que se dio en el año 94 para redactar el 123, fíjense ustedes, lo veremos después en un momento más en detalle, pero ahí redactar esos 3 o 4 renglones políticamente fue de alto voltaje, porque nadie se animaba a poner qué tipo de autonomía le daban a los municipios cuando se consagró la autonomía municipal. Eso fue muy discutido, mucha tensión hubo, porque evidentemente, las provincias, así como Nación no quiere perder poder sobre las provincias, en correlato, las provincias no lo quieren perder respecto a los municipios, sean o no poderosos esos municipios. Entonces, alguien por ahí dijo en la convención, ni loco le doy la autonomía plena, porque vieron que la autonomía plena, semiplena o relativa, no hay calificativos de autonomía en la Constitución, solamente siendo uno de los esquemas estatales más importantes de América. Después lo sí.
Sí. Sí. Volvemos. Entre nación y provincia. Profesor, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ante todo. Yo lo que digo es lo siguiente. Se está hablando de usted habla de la autonomía de las provincias y de los municipios. Sí. Pero cuando hay un gobierno central que de pronto la dichosa coparticipación, y bueno, no es tan autónomo porque depende de la coparticipación del gobierno central y Estamos de acuerdo. es un poco como que te limito. Sí. Y de pronto ya sabemos que depende del palo político que seas, te voy a dar o no, y si no, bueno, Sí. fíjense que de pronto el lío que se armó, las 23 provincias estaban Sí, en sí, sí. contra, y con la ciudad autónoma, es la más rica de todas, y de pronto eso viene, creo que desde que se creó la Constitución, siempre Buenos Aires, Capital Federal siempre manejó todo y siempre, y con un volumen chico de habitantes, ¿no? Porque creo que somos acá en Capital 3.600.000, una cosa así. Entonces, cuando hay un gobierno central con el tema de la coparticipación, te limita, no es tan autónoma. Eso es lo que quería decir. No, perfecto. Estoy de acuerdo. Hay una desprolijidad en el armado institucional y me refiero a lo que señalas de la coparticipación federal. Vamos por orden de consultas. Ya voy a tu intervención y redondeamos y primero comentamos nuestra compañera. Ley de fondo y ley de forma. Entre nación y provincia hay 3 tipos de competencias. Se dan en teoría, pero que en la práctica por supuesto que se implementa. Hay competencias exclusivas, hay competencias concurrentes y competencias excepcionales. Las exclusivas son las del 75, inciso 12 de la Constitución. ¿Qué dice? Bueno, ahí están expresamente reconocidos los códigos vigentes, Código Civil, Comercial, el Código Penal, bueno, las leyes marco fundamentales, no hay código laboral, pero hay distintas leyes marco de importancia, todo lo que tiene que ver con cuestiones e incluso las ambientales. Ahí hay un punto muy particular, no tenemos código ambiental, hay leyes dispersas, pero hay una ley marco. Entonces, digo, por lo general, las materias, los temas que ingresan al Congreso de la Nación son temas de fondo. ¿Por qué? Porque están directa o indirectamente, están vinculados a los cientos y cientos y cientos de artículos que encierran estos códigos, básicamente. ¿Qué es el qué, digamos? Si la política legislativa de la nación consensúa que, no sé, de pronto en Argentina rige el divorcio, o supongamos que cuando se estableció que el homicidio es un delito penal que tiene de 8 a 25 años de prisión. Perfecto. Es decir, ninguna provincia puede nulificar o anular ese delito establecido en el Código Penal. Ninguna provincia puede levantarse contra la nación y por una pretensión de que el mínimo del homicidio sea distinto al que fijó el Código Penal, o el máximo. ¿Se entiende? De última, o en última instancia, quiero decir, las provincias, vía su legislatura, tendrán la facultad para fijar el procedimiento penal. Acá voy al cómo se hace, como instrumento, cómo articulo o cómo cumplo la ley marco o la ley nacional. Una ley de divorcio, por ejemplo. No sé,
supónganse, divorcio vincular, cuando se aprobó hace tanto tiempo, ninguna provincia puede oponerse a esa decisión política, legislativa. Lo que la provincia puede, en última instancia, es quizás determinar en su geografía, de pronto, el plazo en los cuales se cumplen las audiencias exigidas por la ley. Quiero decir con esto que, en general, ustedes van a ver que las provincias tienen, todas las provincias, códigos de procedimiento, cómo se implementan las políticas públicas, cómo se implementan los procesos que aprueba el Congreso. ¿Cuáles son las excepcionales para hacer lo antagónico con la exclusiva? Bueno, las excepcionales son contadas, como tal dice el término, son las atípicas, son las raras, digamos, ¿no? Son aquellas muy puntuales que la provincia puede debatir y puede aprobar en casos muy, muy extraordinarios, que realmente frente a un vacío legal de la nación o frente a una falta de código, imagínense cuando fue el tema de las papeleras en Entre Ríos, ¿se acuerdan? En Gualeguaychú. Bueno, ahí había, realmente fue un conflicto con aristas internacionales, pero no había un código ambiental unificado, nacional, para que Entre Ríos, de alguna manera, tuviese los elementos suficientes para ir hacia una controversia y resolverla internacionalmente. Excepcionalmente, Entre Ríos va hacia un código ambiental de la legislatura enterriana, que avanzó sobre ese instrumento, pero a los fines de aplicarlo en ese conflicto, y superado o transcurrido el mismo, por supuesto que esa excepcionalidad desaparece como cualquier otra emergencia, y por supuesto que sigue rigiendo o cobra vigencia en la provincia de Entre Ríos las leyes de medio ambiente o del ambiente sano, como está consagrado en la Constitución. Pero básicamente los dos grupos más diferenciales de competencias entre nación y provincia son las exclusivas, que son la mayoría, digamos, ¿no? Son las que tienen una directa vinculación con el 75, inciso 12. Y después están las concurrentes. Y acá es un tema, las concurrentes están permanentemente de alguna manera moviéndose o delineándose, porque también no son muchas. Se manejan de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué significa concurrentes? ¿Qué idea les da a ustedes decir que las... Exactamente, que giran en... Sí. Sí, o sea, que indistintamente, materia laboral, por ejemplo, indistintamente, nación o provincia, pueden legislar sobre determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque evidentemente es una materia cuya naturaleza tiene plena raigambre provincial también, en cuanto a oficinas de empleo, en cuanto a inspecciones o secretarías de empleo o laborales en cada una de las provincias. No podemos decir que es una materia que naturalmente la absorbe justificadamente la nación. Cuando la práctica de empleo, vayan ustedes a cuestionar o vayan ustedes a regular cuestiones de empleo por ahí en provincias tan distantes del centro del país. En estas materias, insisto, empleo o ambiente, las circunstancias, el contexto, las prácticas incluso culturales, tienen una incidencia muy importante respecto a la ley que se construye a sí mismo, la legislatura. Entonces, a través de acuerdos, muchas veces, esto se resuelve a través de convenios, ¿no? Ayudados o empujados por la propia Constitución. Ustedes van a los incisos 18, 19 del artículo 75, básicamente, y van a ver que como fueron modificados, a los cuales se les incorporó
una serie de expresiones muy importantes en la reforma del 94, que pasó por el tema del empleo, de la justicia social, de la defensa de la moneda, de la defensa de la familia. Es decir, ojo, porque ahí en ese punto, en esas cláusulas, se incorporaron valores y expresiones muy importantes, pero que no hay o no tienen una que en correlato las, digamos, las defina con precisión y le quiten ese tufillo a principio jurídico indeterminado. Esto es un tema, digamos, ¿no? Esto el legislador tiene que, cuando expresa o cuando afirma una categoría, una figura jurídica, en la Constitución o en cualquier ley, tiene que hacerlo con la más plena calidad y claridad conceptual posible. Porque si no, después tenemos los grandes problemas con la justicia, que la justicia empieza a explicar qué quiso decir el legislador, y qué quiso decir cuando dijo equilibrio en el Consejo de la Magistratura, y qué quiso decir cuando habló de determinadas cuestiones del medio ambiente. Entonces, hay en algunas cláusulas, uno observa que el convencional constituyente llegó por distintas razones. Por distintas razones. Llegó hasta ahí, volcó, digamos, la idea consensuada y no se avanzó más. Bueno, en esos terrenos genéricos, más ambiguos, muchas veces la naturaleza de las materias a discutir o a consensuar entre nación y provincia llevan a una facultad concurrente para ejercer, para legislar. Y cuando ocurre eso, se va a un convenio, se celebran convenios entre nación y provincia a los fines de, bueno, establecer, no sé, de pronto condiciones de seguridad en materia laboral. Bueno, en ese caso, ahí te doy la palabra. En ese caso, sin despegarnos de los lineamientos nacionales que fija la ley laboral, ya sea la ley del contrato de trabajo histórica o la ley de empleo público, cada provincia moldeará, diseñará su solución legislativa aplicable al caso en el cual tiene que funcionar, porque no cumple el último objeto de la ley, que es propender al bien común. Sí. Sí. Bueno, ahí pusiste... Sí. Sí. Ahí pusiste el dedo en la llaga para que salte de dolor tu compañero. Entonces ahí unimos toda la respuesta junta con la coparticipación federal. Y ahí te doy después la palabra a vos. Volvemos a la coparticipación. Seguimos y juntamos a la inquietud educativa. A ver, régimen de coparticipación federal. ¿Qué es la coparticipación? ¿Cómo se reparte la torta? ¿Cómo se reparte la plata entre nación y provincia? ¿La plata de qué? La masa coparticipable de impuestos. Este es un régimen que se instauró en Argentina en la década del 30. Fíjense, década del 30. ¿Qué ley está vigente hoy? Emparchada, deshislachada, abofeteada por hiperinflaciones, crisis, peso argentino, Australia y demás, la 23.508 es la última ley que con precisión fijó los porcentajes que le corresponden a cada provincia recibir en concepto de coparticipación federal. Las provincias, por lo disímil que son, por la heterogeneidad que guardan, claro que no reciben lo mismo. No se aplica la fórmula, digamos, distributiva de los 2 senadores por la mayoría
y otro por la minoría para cada provincia. No importa si es Jujuy, Catamarca, la provincia de Buenos Aires. No. Esa fórmula de igualdad, si quieren, técnica, no se aplica en todos los ámbitos de la Constitución. En la reforma, en la coparticipación, en el 75, inciso 2, se fijó criterios de reparto constitucionales que tienen que ver con estos, con el índice poblacional, el aspecto productivo, el comercio, las características propias, los números fuertes de cada provincia. Pero que esos criterios de reparto debieron haber estado interpretados y trabajados en una ley reglamentaria que el convencional dio 5 años para que se discutiera y se deliberara y se consensuara para su sanción. Y nunca llegó, nunca se terminó ese trabajo. Y la verdad, yo tendría mis serias dudas si se empezó. Yo no recuerdo, yo en ese año tuve la suerte, en esos años, después de la reforma del 94, tuve la suerte de trabajar en la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado de la Nación. Yo no recuerdo, iba todos los martes, porque era mi función, no recuerdo que se hubiesen discutido fervientemente regímenes de coparticipación federal. Tímidamente había por ahí perdido un proyecto de regionalización, artículo 124, pero no de coparticipación. Entonces tenemos un gran problema, porque no tenemos un texto actualizado, reglamentario, del 75, inciso 2 de la Constitución, que me indique como una hoja de ruta, ¿vieron? ¿No? Con precisos datos que establezca un marco legal. Porque si no hay un marco legal, oficial, institucional, de cómo se reparte la plata entre nación y provincia, entonces la práctica ya habilita otros sistemas que podemos compartir o no, pero que no se apega a una forma, si quieren, jurídica, porque no fue consensuada, no fue aprobada, porque no se quiso, porque no se pudo. El gran problema, y ahí voy a lo que unís vos, ¿cómo es tu nombre? No recuerdo. Y así un poco también respondemos a la inquietud aquí en el Zoom. El tema de la educación, uno de los motivos centrales por el cual fue bastante estricta la fórmula constitucional del 75, inciso 2, fue en los servicios educativos, porque en forma abrupta, Nación, de alguna manera, transfirió a las provincias los establecimientos educativos, básicamente los de secundario, que eran, en cada pueblo hay un establecimiento nacional hace muchos años, que por supuesto solventaba la nación. Entonces, una decisión política determinó que esos establecimientos educativos, que eran nacionales, bueno, pasaban a la órbita provincial y por supuesto que los presupuestos provinciales debieron hacerse cargo de infraestructura, sueldos y demás, por esa razón, mucho antes de la reforma. Por eso la automaticidad, ahí está el justificativo de la automaticidad. Yo, presidente, no puedo transferir ni servicios, ni competencias, ni funciones de nación a provincia sin automaticidad de los fondos suficientes como para, de alguna manera, sostener ese servicio. No por la provincia solamente, sino también por los habitantes. Porque si no, ¿dónde está la calidad, en este caso educativa? U hospitalaria, o de seguridad. El tema de lo que ustedes planteaban, de ciudad y demás, hay que leer, por lo general, estos son temas tan políticos como económicos, o financieros, mejor dicho, son financieros y políticos. ¿Por qué? Porque en realidad van a ver ustedes, la Constitución da herramientas como para resolver algunas cuestiones, algunos detonantes que pueden intentar, no digo estallar, pero alarma, ¿no? Como que entran en cierto grado de
de actividad que si yo no hago algo al respecto y tengo algún riesgo institucional. Dentro de las disposiciones transitorias hay algunas cláusulas constitucionales, siempre uno se olvida de las disposiciones transitorias. Uno se olvida de las disposiciones transitorias. Pero es la llave, son importantísimas. Vinculado a también lo que decía nuestro compañero, este conflicto entre la ciudad y la nación respecto a la coparticipación, bueno, una punta también podía venir por el lado de la disposición transitoria. Y tenemos un gran problema, que son las omisiones constitucionales. Y estamos viendo que la Corte, incluso las cámaras muchas veces, exhortan al Poder Legislativo a legislar o a designar funcionarios que están en su órbita. Defensor del pueblo, por ejemplo. No puede ser que un país en las condiciones en que está Argentina no tenga defensor del pueblo. Órgano constitucional con legitimación procesal para interponer amparos. ¿El último no fue el Stelie, el último defensor del pueblo? Pero hace muchos años. No, creo que Lestelle nunca fue defensor del pueblo, él fue legislador, había sido un cordobés muy bueno, defensor del pueblo, que no recuerdo el apellido en este momento. Jorge Mayorano fue el primero, el que inauguró, digamos, la institución en el año 94-95 con la incorporación a la Constitución. Y después, Rogero, perdón, Humberto Rogero, o Ruggero, no recuerdo, ahora me llegó a la memoria, fue defensor del pueblo durante mucho tiempo, y después lo suplantó, o vino el periodo de otro también muy eficiente, que lo bueno de la Defensoría del Pueblo de la Nación es que se ponen al frente de las grandes causas de masiva necesidad pública. Yo lo que digo que es tan necesario para el ciudadano. Por supuesto. Y es un espacio vacío que está ahí hace mucho tiempo, porque era como el otro día, el profesor Rizzo decía, defensa al consumidor, y no hay. Y de pronto el ciudadano está totalmente indefenso, porque no tenemos defensor del pueblo, no tenemos defensa al consumidor, realmente no tenemos nada, es muy feo lo que nos pasa, muy feo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en ese caso, yo lo que les quiero decir que lamentablemente esto es un tema de Estado, y no estoy exagerando, porque ya no es solo la Cámara ni la Corte que en reiteradas ocasiones observó esta omisión constitucional del Congreso, sino que hay organismos internacionales, y no hablo de la Corte Interamericana, estoy hablando de otros organismos de control internacionales que fiscalizan todo el esquema de control sudamericano, que exhortan y que ustedes saben que hay órganos internacionales como observatorios de todos los países americanos cuando a veces existen anomalías en organismos clave, ¿no? El INADI, o en este caso Defensor del Pueblo, así cuando son órganos que tienen como en su ámbito la defensa de los más vulnerables, de los más débiles. Defensor del Pueblo lo que tiene de importante es que defiende los derechos humanos que gestiona la administración pública. Entonces, el que patea el tablero primero, el que pone como punto de partida las cosas arriba de la mesa para que después la justicia actúe y resuelva, es el defensor del pueblo. Caso Mendoza, por ejemplo, lo que es el problema, la contaminación, la cuenca Matanza-Riachuelo, que nunca hubo solución. Pues la Corte le dijo a la Nación, a la ciudad y a la provincia, hagan un plan de saneamiento de la cuenca porque tiene que ver con el ecosistema. Y digamos, hay una integralidad en juego, las vidas humanas, el ecosistema, entendido como, digo, la delimitación donde se asientan físicamente la vivienda de las familias, el trayecto de los niños y las niñas a los colegios,
Es decir, hay una gran ocupación. Y por supuesto hay otro hueco, que es gravísimo, que es el tema de los servicios públicos. Tema tarifas, el tema eficiencia de los servicios públicos, transporte, energía, gas, petróleo en definitiva. Eso es fundamental, que pasa por el defensor del pueblo también. Vamos a leer lo que nos dice Guadalupe. Profesor, consulta: toda norma dictada a nivel municipal debe respetar las normas superiores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué surgen situaciones en las cuales los ciudadanos deben poder recurrir a la justicia, por ejemplo, para hacer respetar una norma de índole nacional o provincial? Le refiero esto en base al caso en que sancionó una ordenanza municipal y violaba de manera manifiesta leyes de índole provincial y nacional para proteger el medio ambiente, frente costero y hubo que realizar un amparo que tuvo efecto positivo en favor de la ciudadanía para que no innove el municipio. Claro, no, por supuesto. Nuestra compañía está planteando un poco, volvemos a la aplicación práctica de la clase anterior, ¿no? Claro, los municipios, más allá de que tienen un fuerte sesgo autonómico, sin lugar a dudas, miren, uno de los municipalistas más importantes en la Argentina, Loza, de apellido, ya abiertamente en los congresos sostiene: ¿cuándo va a llegar el día que abiertamente los municipios sancionen leyes directamente? Decía. O sea, la ley como producto nuevo, como derecho nuevo, como norma jurídica básica al Congreso, no tiene que emanar, dice Néstor Loza, del Congreso y de las legislaturas provinciales. También, a esta altura del partido, tendría que emanar, tendría que derivar de los municipios. Sea ley o sea ordenanza, por supuesto que tienen que respetar y sujetarse a lo que dice la Constitución. Sin lugar a dudas. Ley, ordenanza o carta municipal. Ustedes saben muy bien que la Constitución de los municipios, la Constitución o las cartas de los municipios son eso, cartas orgánicas municipales. Ahí se organiza, se estructura el intendente, el consejo deliberante, el juzgado de paz, si lo tiene, etc. Pero sin dudas, tienen que ajustarse a la normativa de carácter constitucional. Y sobre todo en materia de impuestos. En materia de impuestos hay muchos fallos sobre temas de inconstitucionalidad de impuestos municipales, porque generalmente colisionan con impuestos nacionales o provinciales, básicamente porque se superponen hechos imponibles. ¿Qué es el hecho imponible? ¿Cómo podrían definirlo al hecho imponible? ¿Pueden pagar ustedes por dos esquemas idénticos justificativos de exacción dineraria? No, no hay una facultad imperium del Estado. A ver, un tema, básicamente hay un principio que es esencial en el Estado: unicidad estatal. Después vemos si el Estado se divide en 3 o 4 ordenamientos territoriales. ¿Por qué lo hace? Bueno, por un tema si quieren, de orden, de eficacia institucional. Por eso se dividen en distintas jurisdicciones o niveles. Pero el Estado es uno solo. El ciudadano se encuentra de pronto pagando quizás 2 veces el mismo fenómeno. Ustedes se reciben. Dentro de unos años festejan, brindan, cenan con sus amigos, qué sé yo, y se ponen a laburar, a trabajar. En capital, y también pueden hacerlo en otra provincia. Ahora, ahí entramos en conflicto. Ustedes van a pagar 2 veces exactamente por idénticas razones el ejercicio de la profesión que ustedes van a practicar. Bueno, evidentemente no es constitucional. No es constitucional. Entonces, en un Estado federal como el nuestro, es muy habitual que en materia impositiva haya planteos de inconstitucionalidad de impuestos provinciales o municipales incluso.
o municipales, porque hay municipios que tienen una forma de administración muy especial, muy particular, sobre todo en materia de prestación de servicios públicos, con cooperativas, con concesiones de los servicios, etc. Y que muchas veces distorsionan de alguna manera o superponen ya directamente se superpone, quiero decir, a un impuesto que ya venía pagando nuestro pobre ciudadano que vive en el municipio, pero que también está abonando de pronto un impuesto nacional. Entonces, claro, lo que dice Guadalupe, claro que tiene razón. O sea, siempre hay el examen de constitucionalidad, un poco como ustedes vieron con Pedro, ¿no? Es un contraste. Hay que hacer un cotejo. No importa si es una norma municipal, incluso con más razón, porque a veces esos contrastes se ven quizás más nítidamente entre los municipios y la propia Constitución. Sobre todo en la geografía nuestra, donde, ¿por qué hago tanto hincapié en la geografía? Porque la geografía de Argentina da lugar a muchos convenios y tratados entre los municipios con otros países limítrofes o con otras provincias limítrofes, digo, en materia regional, productivo, comercial, y a veces esos convenios tienen cláusulas que no están verificadas si son compatibles o no, cuidado con esto, con la Constitución Nacional. Porque el legislador nacional, cuando hace una ley, tiene propósitos, persigue propósitos comerciales, empresariales, financieros, políticos, sociales, si quieren, en defensa de los derechos de las minorías, lo que fuese. Entonces, ningún municipio, ninguna provincia, más allá de que en el ámbito de su actuación tienen margen para legislar o para diagramar la política que ellos entiendan la más beneficiosa para su territorio, lo tienen que hacer siempre dentro de esos ámbitos circunscriptos de las políticas públicas nacionales. Tienen que ajustarse a la nacional. Fíjense, relean con tranquilidad artículos 124, 125, el 126, y van a ver que hay una constante en esos artículos que tiene que ver con la libertad, la facultad que se da a las provincias, pero que es una facultad relativa, porque debe ajustarse o debe observar la política nacional en la materia que corresponda, que sea, ¿no? Materia educativa, como dice nuestro compañero, porque por supuesto que siguiendo el tema educativo, cada nivel tiene sus peculiaridades. La escuela primaria, por antonomasia, es autonomía provincial, pero sin duda, fíjense que está en el artículo 5. El convencional que dijo, bueno, vamos a hacer la constitución. Artículo primero, ¿qué gobierno adoptamos? El 2, ¿qué religión tomamos? El 3, el tema de la capital. 4, ¿de qué recursos nos vamos a sostener? Porque de algún lado hay que sacar plata para sostener y para, de alguna manera, institucionalizar el país. Y en quinto lugar, las provincias. Entonces, el artículo 5 hay que conectarlo con el 121 directamente. Principio rector. Ahí, en mi caso, Camila. En mi caso, pago doble matrícula. Ahí estamos, ¿ves? Claro. En mi caso, pago doble matrícula nacional y provincial en La Plata para... provincia de Buenos Aires, y me voy a otra provincia, tengo que pagar esa provincia. Claro, bueno, ese es el conflicto persistente. Sí, esto en algún punto las provincias deberían, yo no digo modificar la Constitución, pero por convenios deberían adecuar estos pagos que se reiteran injustamente como hecho imponible a los contribuyentes. Profesionales o no. Bueno, acá
Yamila está dando un caso. ¿Cuánto es la matrícula más o menos, profe? Bueno, la matrícula, ese es otro tema central. La matrícula, por lo general, en las provincias, es mucho, históricamente, no lo digo ahora, no sé por qué razón, por qué motivo, estas son las desigualdades que duelen entre argentinos y argentinas. Las matrículas es muchísimo más elevada en provincias, Buenos Aires o lo que fuese. Hablo con conocimiento de causa, por Santa Fe, que vengo allá. No hablo por otras provincias porque no me gusta hablar por lo que me dicen. Pero las tarifas, las matrículas profesionales, es excesivamente alta. Sin discriminar, sin discriminación digo de tiempos de ejercicio en la profesión, que recién empieza. No, porque quizás otras jurisdicciones contemplan la antigüedad de la matrícula. No, allá directamente ustedes se reciben y comienzan a tributar de una manera realmente excesivo. Sí. Te estaba sacando el dengue. El dengue. ¿Cuánto? No, bueno, no, la verdad que no sé en provincia a cuánto asciende la matrícula. Sinceramente no sé. Si acá en Capital está, ¿qué podemos decir? Puede ser, sí. Sí, puede ser, sí, seguramente, con mucha tranquilidad. Tranquilidad en el sentido de que es probable que sean 50. Porque acá está estimativo 20.000 en colegio público, abogados, entre 18 y 20.000, y siempre es mucho más elevado. Y ni hablar de las tarifas. Históricamente, agua y luz, por ejemplo, han sido altísimamente en contraste con el centro del país, o el transporte. Principio rector, les decía, esto es central. Ahondemos, y decimos esto, y si quieren cortamos 5 minutos, 15 minutos si quieren, se despejan, van, vienen, pero quiero cerrar con 2 minutos con el 121. Yo les decía que el artículo 5 tiene directa conexión con el 121. ¿Por qué? Porque el 121 es la llave del federalismo. Fíjense lo que dice. A ver quién lo lee. Porque ahí, dale. Bueno, ¿qué idea les da esa redacción? ¿Qué les parece? ¿Qué se conserva? Que las provincias conservan. ¿Qué idea le está presentando? ¿Qué quiere decir? ¿O qué? Bueno, acá están tirando los... Yo interpreto que son conservadoras, eso creo que quieren decir. No, algunas sí son conservadoras, eso yo no lo dudo. No, pero en realidad aquí lo de conservar significa mantener o retener. Y tiene que ver con el origen de los territorios en Argentina. Esto fue una gran discusión. Parece un tonto planteo el que hago ahora. Pero en su momento, cuando se crea la nación argentina, somos nación a partir de 1860 con la reforma que se incorpora jurídicamente el nombre, la designación de lo que hasta ese momento era la Confederación. Con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, que era un estado, la provincia de Buenos Aires, ahí empieza a, digamos, a rodar el proyecto nacional. Ahora, bueno, evidentemente, lo que quiere decir es que antes de la nación argentina ya había provincias, por eso están las famosas provincias nuevas y las provincias que ya estaban establecidas. Ustedes retrotraen y van a los pactos preexistentes y a la historia de la conformación de algunos territorios, van a ver que, bueno, incluso que hay provincias que tienen, conmemoran aniversarios muy importantes, con lo cual lo de conservar competencias tiene que ver
con que al momento de la sanción de la Constitución, esas provincias pueden conservar o delegar. Y por supuesto que esa facultad puede ejercerla en todo momento. Sí, hay un flexible ejercicio de facultades entre nación y provincia. Esto es fundamental. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos al comienzo, federalizar o el federalismo básicamente es descentralizar. Ustedes imagínense que nuestro país es uno de los más grandes, geográficamente es uno de los más grandes del mundo. Con lo cual, el principal objeto de federalizar el territorio y fijar y hacer cumplir un régimen federal es el de ejercer y cumplir dos tipos de descentralizaciones. Una, la política, y otra, la administrativa. ¿Cuál es la política? Los municipios. Esto lo explica muy bien Pérez Gualde, Alejandro Pérez Gualde, en un claro artículo que publicó en La Ley hace unos años. Él hace este esquema. Los municipios son descentralización política. ¿Por qué? Porque son unidades celulares, son núcleos políticos de grandes o medianos o chicos poblados, donde la vida pública pasa absolutamente por esos núcleos, digamos, y que como están tan reproducidos a lo largo y a lo ancho del país, es central. Una idea de Urquiza. Urquiza fue el primero promotor a pocos años, 2, 3 años de la sanción de la Constitución, en el 53, Urquiza promueve en 1856 una ley de municipios. En realidad el que conmovió acá en América fue Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville fue el autor de La democracia en América, un libraco grande así, pero era de alguna manera como la base descentralizadora democrática en América. Alexis de Tocqueville era un empleado francés que vino a hacer estudios cartográficos en América, y cuando descubrió que de este lado había toda una situación fecunda, institucional, para levantar y para consolidar, de alguna manera, empezó a difundir la idea municipalista, como esa idea descentralizadora de la máxima. Ahora, esa es la política. ¿Cómo hago? Activar y para mantener viva a la administrativa. Porque yo puedo, de pronto, armar municipios en los extremos más recónditos de la Argentina, pero esos municipios tienen que tener agua, luz y petróleo, y tienen que tener los servicios eficientes para que el bienestar de las personas estén garantizadas. Entonces, sin lugar a dudas, al lado de la política, tuvo que venir la descentralización funcional o administrativa, llámenla si quieren. Entonces, digo, el punto 23 de la Constitución es muy importante. Es tan tenso, tan bélico, entre comillas lo estoy diciendo, porque si ustedes lo leen, a ver si alguien me hace... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién tiene la lapicera, ahora que está tan de moda los titulares de lapiceras? La provincia, ni loca, iba a alargar la lapicera para dibujar la delimitación. Hasta dónde llegaba la autonomía del municipio. La provincia regla alcance. Ojo con esto. O sea, el municipio tenía una autonomía, digamos, el 123 estaba muy condicionado, quiero decir. Yo creo que me parece que los fallos de la Corte, daño,
que respaldaron, sostuvieron al 123 eran mucho más auspiciosos, mucho más autonómicos, si quieren, que lo que finalmente terminó plasmándose en el 123. No obstante, la vida municipal sigue su rumbo. No obstante, esa autonomía fue tomando fuerzas y por supuesto que cada localidad, cada municipio tiene su autonomía con los contornos y con los contenidos propios de su cultura política propia, digo. La Matanza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, digo, bueno, no hay un 123 uniforme para todas igual. Bien, preguntas, consultas, ¿está contestado eso? Sí. De este lado, bueno, leemos un poco, bueno, los chicos están informándonos cuánto pagan. Bueno, claro, estas diferencias son, ¿por qué son insalvables? Porque, y ahora sí, les prometo que cortamos un ratito, no hay un estudio serio de, establecer la capacidad contributiva de los contribuyentes, valga la redundancia, en todo el país. No hay, con porcentajes, con indicadores, con cruzamiento de información, no hay porque no se quiere, porque no se puede. En términos de tarifas o en términos de matrículas profesionales. Sí, entonces como que arrastramos estas desigualdades propias que uno no sabe a qué se los atribuye o por qué motivo todavía persisten. Y realmente uno a veces, como por inercia, ¿no? Dice, che, ¿cuánto pagás vos? Te tomás un bondi, ¿cuánto pagás? Y yo pago 80 pesos meses, ¿no? Pago 150. Rosario tiene una tarifa elevadísima. Entonces, digo, y esto es como natural. ¿Cómo? Claro. No, y además, por lo general, fíjense, los ámbitos que habilita el 123, donde los municipios ejercen su autonomía, institucional, económico, financiero, servicios públicos, y evidentemente, bueno, habría que analizar provincia por provincia, pero todavía no se logró una política integral en términos de igualdad, quiero decir, ¿no? Y en términos de alguna manera, uniformidad de criterios en materia de servicios públicos, básicamente, entre nación, provincia y municipios. Porque en definitiva, la vida del servicio público pasa gran parte por el bienestar, digamos, por la tarifa y también por la prestación de servicio. Profesor, Sí. quiero decir algo. Por ejemplo, acá nosotros en Capital Federal vamos de la General Paz hasta el Congreso y pagamos un boleto. Y de pronto ir a la provincia es por no sé cada cuánto y es acá nomás, cruzando la General Paz, no estoy hablando de irse. En Córdoba, usted me habló de Santa Fe, de Rosario, que es caro. Córdoba es carísimo cuando estuve hace un par de años. Y yo decía, no puede ser que esto valga el boleto. Era no sé, 5 veces más de lo que nosotros pagábamos. Y acá la gran diferencia es importante, sí. Claro, pero le quiero decir, el tipo que trabaja, que cruzó la General Paz, y va, no sé, bueno, llegaste hasta acá la rotonda y vale tanto, y pasaste la otra rotonda, y acá me cruzo la Capital Federal de la General Paz hasta Plaza de Mayo, y vale el mismo precio. Y entonces no tiene lógica. No tiene lógica. Sí. Me imagino así todo, ¿no? No sé lo que se pagará de luz, de gas y todo eso, la verdad que no lo sé. Pero hablo de lo que sé y realmente me parece terrible. Gracias. Bueno, No, nada. en mi caso, mi hija vive en Mar del Plata y cuando yo voy, yo de la casa de mi hija a la casa de mi nuera habrá
10 cuadras como máximo. Pero como voy con mis nietos, me tengo que tomar sí o sí un colectivo. Y ese colectivo me sale 100 pesos para cada uno. Para mí y para mi hija y para mi nieto, obviamente. Ah, Por más que hagas 5 cuadras, es lo mismo. O sea, Claro. es una tarifa única. Sí, si salís de Mar del Plata, que ya sería otro, digamos así, otra tarifa, Sí. creo que está algo de 200 pesos, entre 150 y 200 pesos. El problema es que muchas Pero eso veces... sí, Sí, termina de hablar. Termina de hablar. no, sí que eso sí no tiene criterio. Acá por lo menos uno dice, bueno, viajás 20 cuadras, tenés una tarifa, viajás 40 cuadras, tenés otra tarifa. Yo vivo acá en Lugano, y si voy hasta Congreso, a mí el pasaje me sale aproximado 50. No es caro, pero si yo lo tuviera que hacer todos los días, con mi sueldo no lo puedo costear. Sí, absolutamente. Y súmenle, y ahí sí cortamos en serio, no me maten, súmenle las leyes de emergencia que traen consigo impuestos que suman para aflorar la emergencia, para paliar la emergencia y que afecta a las provincias. Desaparece la emergencia y el impuesto sigue vigente y no desaparece, como el impuesto al cheque, por ejemplo, que hace 20 años, ¿no? Cortamos 15 minutos, si no me expulsan.
Hola, ¿me escuchás, Yami? El profesor dio un break de 15 minutos. De qui- ya- Así que ya vuelve el profesor, ¿sí? Espera que vuelva y levanta la mano así te responde tu consulta. Ok, listo, chau.
Ah, buenísimo. Ahí está. No se escucha. Hola, hola, hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? A ver. Hola, ahí sí. ¿Cómo estás, Yamila? ¿Cómo andás? Ahí, Ahí se hola, hola. Tenés que regularizar, no sé si ya completaste el trámite de inscripción en Secretaría. Profe, no soy Yamila yo, no sé si está escuchando Yami. Ah, no, está bien, entonces, no, está bien. Cuando venga la Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, ya lo regularicé, pero me tienen que poner todas las materias y la información. Me bueno, pidieron por mail que empiece a cursar para no perder más cursada. claro, está bien, está bien. Bueno, perfecto, no hay problema. Por eso le puse mi DNI, nombre y apellido al Yo principio. no tengo problemas y bienvenida al curso. Pero, siempre hay un pero, Mm. te tienen que habilitar desde la propia Secretaría, incorporar en los listados. Ujú. Eso es el mail que me hicieron mandar hoy para que también me coloquen todo lo en el sistema. Me dijeron que eso iba a tardar un poco más. Sí, perfecto. Anotá mi correo. Sí, Anotá Ale, sí. es más fácil. Mi apellido SPESSOT @yahoo.com.ar. Está bien. alespesot.yahoo.com.ar. Sí. alespesot@yahoo.com.ar. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Escribime por favor ahí Sí. y me explicás brevemente tu problema administrativo y demás, y ya tenés que estar incorporada. Pero es un tema que te tiene que habilitar la facultad. Sí, es que en el correo me dicen que ya estoy habilitada y que por favor empiece a cursar, porque le pregunto, ¿pero qué? ¿Ya empiezo a cursar? Me dijo que sí, pero cuando entraba a la página, si Perfecto. bien no me aparecía ninguna de las materias. De hecho, tuve que preguntar hoy cuál era el profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces, escribime a ese mail, no dejes de hacerlo, Ujú. spesot@yahoo.com.ar, el que escribió nuestra compañera. Perfecto, muy amable. Te voy a enviar los programas y así ya tenés información para cursar. Bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo es tu apellido, Yamile? Frankel, es Yamila Frankel, Mila. con K. Perfecto. Mm. Bueno, vamos a continuar ya para completar la clase, un poco para cerrar algunas cuestiones que habíamos dejado al comienzo de la hora y que tiene que ver con dos artículos importantes. Uno es que políticamente, digo, son muy importantes en el federalismo, y que tiene que ver con el 124 infine, o sea, el último párrafo del 124. ¿Qué tenemos ahí? Y continuamos con el tema del bienestar de la ciudadanía. ¿Qué dice ahí? Es muy importante esta reforma 94 en materia 124 infine. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien distinto que no haya leído? Dale, por favor. Bueno, fíjense, esto es transformador, porque que establezca, primero que fue realmente una superación de esa legislación tan injusta y tan autoritaria de los gobiernos de facto, donde incluso las
las aguas que bañaban las costas en las provincias eran del territorio nacional, no había ningún reconocimiento a las provincias de los territorios, de los recursos naturales que yacían en sus superficies. Con la recuperación de la democracia, paulatinamente se fue cambiando la legislación en materia de recursos naturales, y la reforma 94, con toda esa compilación de legislación nueva, fijó esto en el 124. ¿Qué significa? Bueno, esto tiene implicancias financieras, fundamentalmente. No solamente porque entra en vigor con mucho vigor la 23968, que es la ley, repito, 23968, que es la ley de espacios marítimos, que divide el espacio marítimo en mar territorial, mar adyacente, al territorial. Cuando ustedes la busquen, la van a leer con tranquilidad, es cortita la ley. Plataforma continental, pero básicamente lo más importante es el mar territorial, porque el mar territorial, que era el estrechamente ligado al territorio de las provincias, Mar del Plata, por ejemplo, era del Estado Nacional en épocas de autoritarismo. Con lo cual, y reitero, no es solamente significativo en términos marítimos, para ver qué puede explorar y qué puede explotar la provincia de los recursos naturales que están bajo su dominio, sino básicamente los commodities, básicamente la luz, básicamente el gas, las telecomunicaciones, y que tiene que ver con las tres etapas tan conocidas y tan discutidas permanentemente en la nación, que tienen que ver con la generación, el transporte y la distribución de esos recursos naturales. No todo se circunscribe a la minería y a los recursos marítimos, digamos, sino que también, insistimos, ¿no? Otra vez, como es recurrente el tema de las tarifas con el federalismo. Pero es una realidad. Entonces, fíjense ustedes, la generación se a un lugar donde se origina o donde se produce, digamos, el nacimiento del recurso. La luz, el gas, el transporte. Habrá un gasoducto, habrá cables que transporten el servicio o el recurso, y la distribución es quizás la más mediática, en términos bastante, si quieren, entre comillas, pero es la más visible, porque uno toma un mate o se hace la comida y prende la hornalla, y esa es la etapa de la distribución. Del gas, de la luz, etc. Ahora, en términos de dominio originario, de titularidad que puede invocar una provincia respecto a esos recursos, ahí empieza la discusión. Porque todas y cada una de ellas van a querer tener legítimamente una cuota parte en la carga, en el diseño total de esa tarifa, en su beneficio. En beneficio del erario provincial, porque, sobre todo, primero, si el pozo está en la provincia, en el territorio provincial, imagínense, la famosa realidad, y va a ser una provincia rica, porque va a ser una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene esa provincia para sostenerse como actividad económica. Si hablamos del transporte de los recursos naturales, y sin dudas, la provincia o las provincias liquidan de alguna manera un monto, un importe determinado mensualmente en el sistema eléctrico, en el famoso MEM, en el mercado eléctrico mayoritario, mayorista, que funciona permanentemente más allá de las crisis y los cortes. Es un sistema técnico, político, financiero, que mantiene a las provincias permanentemente con el reclamo constante de actualización de la tarifa. Y ni hablar de la distribución, de las distribuidoras. Acá hay servicio público y privado.
quiero decir. Es un gran, el 124, me estoy refiriendo al último párrafo, bueno, el backstage de esa última parte, los entretelones, quiero decir, del 124, y es muy convulsionante, porque si hace un año que estamos discutiendo la segmentación de los contribuyentes, obviamente que las provincias van a querer tener activa participación en la formación de las tarifas nuevas. Porque el decreto habla, ojo con esto, y volvemos a lo que planteaba nuestro compañero antes sobre la coparticipación. Si ustedes van al decreto 332 del 2022, que habla sobre la segmentación de las tarifas, la segmentación de las categorías de contribuyentes para determinar el valor de las tarifas, en realidad ese decreto refiere a valores muy importantes. Habla de solidaridad, de justicia, de equidad, pero también habla de datos muy objetivos, muy duros, información del contribuyente, cruce de banco de datos de distintos organismos para determinar la situación del contribuyente, para ver realmente qué capacidad tienen para solventar esa tarifa. Y en el marco de esa política nacional, la provincia está, digamos, al pie de la implementación de ese sistema. Permanentemente. Entonces, digo, fíjense todo lo que desata el 124. Y en realidad, todo lo que desata todos y cada uno de esos artículos. Todo lo que desata cada uno de esos artículos. Porque las provincias hacen convenios, como decíamos, pero sociales y económicos si quieren, pero políticos ni se les ocurra. A ver, pueden hacerlo, pero en el marco de respeto a las pautas centrales que fija la nación en cuanto a su política general, sobre todo en aquellos temas que son atinentes a cuestiones de Estado, a posición del Estado argentino frente a la comunidad internacional, que no puede desentonar la provincia con un tratado que podría eventualmente colisionar con el objetivo último de la nación en materia ambiental, por ejemplo, se me ocurre. Esto no es menor. No es menor. A ver, si ustedes se ponen a pensar en el esquema de la República Argentina, como decíamos a la clase, hay 3 ordenamientos territoriales: nación, provincia, municipio. Hay un cuarto, que son las regiones, que no hay proyectos de regionalización que por lo menos estén activos. Quizás se estén durmiendo en el Senado de hace años la reglamentación del 124, primer párrafo ahora, pero no hay políticamente la voluntad, por lo menos hasta ahora, de formar regiones de lo institucional, región centro, región sur, región norte, si quieren, con una legislatura regional, con un ejecutivo que rotativamente se haga cargo de la región. Bueno, esto requiere de un equilibrio con cada provincia que integra la región y con la nación en su conjunto, pero por supuesto que tienen que estar dadas las condiciones. Sí. No se cumple. Sí, las habilitó. Entonces, fíjense que cada uno de los artículos, sobre todo los reformados, la mayoría de todos estos que estamos hablando han sido objeto de la reforma, o parcialmente o totalmente. Todos han tenido alguna modificación. Y por supuesto que el capítulo que se llama Gobierno de las Provincias, me refiero al capítulo que empieza con el artículo 121 y termina con el 129, habla de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Esa autonomía de la ciudad, de esta ciudad, es distinta a la naturaleza de la autonomía de los municipios o de los otros municipios que existen en las provincias. La autonomía de la ciudad refiere, bueno, a razones
geográficas, históricas, también jurídicas, muy particulares, que fueron consensuadas y volcadas en la Constitución. Esa autonomía tuvo un proceso. Fíjense que en el año 96 se aprobó la Constitución en la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad pusieron en marcha una facultad muy importante que leímos antes, al pasar, como que inadvertida pasó, pero es central. ¿Y qué tiene que ver con la llave de cada jurisdicción? Porque en realidad las provincias, básicamente las provincias y los municipios, pero sobre todo las provincias, las que la habitan, quiero decir, y las que tienen voluntad de diseñar sus órganos políticos y sus instituciones y demás, se hablan del artículo 5. Porque el artículo 5, ahí nuestra compañera nos leyó, bueno, las provincias y los municipios, en cuanto a principios, derechos y garantías, o mejor dicho, declaraciones, derechos y garantías, tienen que ajustarse en forma casi 100% con la nación. Aquí no hay casi margen de cada territorio provincial de despegarse de la letra y el espíritu de esa primera parte de la Constitución. Hasta artículos del 1 al 35, al 36, las provincias y los municipios tienen que respetar casi en plena compatibilidad letra y espíritu de sus leyes, institutos y demás. Del 37, 38 en adelante, ahí sí la lapicera la revoleamos. Y entran las provincias a moldear, a diseñar sus órganos electorales, su justicia electoral, su ejecutivo, sus legislaturas, su poder judicial, provincial, sus órganos de control. Fíjense que órganos de control, todavía muchas provincias tienen Tribunal de Cuentas, que fue desterrado de la nación hace 30 años. Ustedes ven que electoralmente algunas provincias tienen boleta única, otros siguen con papel. Sí, cada provincia, cada municipio, de alguna manera, con voluntad política, por supuesto, y a partir del artículo 5 de la Constitución, la parte orgánica del poder la estructuran conforme a su propio impulso político. Sí. Las comunas... bien, bien. Muy atinada esa pregunta. En realidad, en general, todavía muchas provincias queda la estructura clásica de la institución municipal con las comunas y con las comisiones de fomento. En realidad, del núcleo más chico hacia los más numerosos, tenemos que empezar hablando de comisión de fomento, después viene la comuna, y después viene el municipio, municipalidad. Por lo general, el núcleo o el número de... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Digo, es conforme a la cantidad de habitantes. Volvemos a lo mismo. Cada provincia tiene una ley que establece un parámetro de tantos cientos a tantos miles de habitantes, es comisión de fomento, y después pasa a municipio, a comuna, y después hacia municipio. Es muy impactante, muy interesante saber las leyes municipales en Argentina, porque son totalmente distintas, pero porque responden a la realidad misma. Perfecto, ahí estamos. Bueno, puede ser. Sí. No, está bien. La ley de, bueno, el proceso de autonomía de la ciudad es muy particular, y la ley de comunas en la ciudad de Buenos Aires es una, y tiene que ver con el desarrollo de autonomía marcado, singular,
que viene de arriba digo, de la autoridad propia de la Ciudad de Buenos Aires, y que baja a los barrios. Hay un correlato de esa autonomía particular y peculiar de la ciudad que baja a los barrios con esas mismas características. Cada barrio que tenía su CGP hoy tiene su comuna con las funciones propias de mínimos presupuestos, de servicio público, institucional y demás. La ley de comunas es importante y tiene muchas facultades y tiene mucha reglamentación. Pero, en general, la comuna, ahí estamos, sí, la ley, perfecto. La comuna en la Ciudad de Buenos Aires no se puede equiparar a las comunas provinciales de otras regiones, de otras provincias. Desde las características propias, pasando por la regulación legal, pasando por la relación que tienen las comunas con el jefe de gobierno en ciudad, porque en las provincias la comuna es en sí mismo el municipio, o la comuna misma, digo. No sé, cualquier localidad, yo enseguida asocio el litoral, porque conozco un poquito más, pero digo, cualquier capital, cualquier comuna de Entre Ríos, de Santa Fe, empieza y termina el poder político ahí. Entonces, ninguna comuna tributa a otra comuna porque es esa misma. Acá es distinto. Acá es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque capital sería muy interesante, bueno, se nos está agotando el tiempo, pero si van al manual de la Constitución reformada o a la obra que ustedes estén siguiendo para estudiar la materia, no va a ser en vano que lean el proceso histórico que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo la ley Cafiero. La ley Cafiero. La ley Cafiero, autor Antonio Cafiero, realmente estableció el proceso de transición de ciudad de la nación, de la capital federal, que históricamente fue y es, a ciudad autónoma. ¿Qué implica? ¿Por qué ciudad autónoma? ¿Qué regula básicamente? Y con esto vamos a concluyendo por los tiempos. Primero que la ciudad tiene su propia jurisdicción y su propia legislación. Legislación. Sí, tiene sus tribunales y tiene su legislatura, 60 legisladores. Tiene un jefe de gobierno que lo elige la población, históricamente lo designaba el presidente por decreto, y por supuesto tiene una constitución vigente desde el año 96, con lo mismo. Órganos, lo interesante en la constitución de la ciudad, lo que yo les decía hace 5 minutos, la parte orgánica, que es muy atípica si quieren, o muy singular respecto a todas las demás conocidas. Revocatoria de mandato de las autoridades, si no me gusta, juntos lo saco, por ejemplo, como tienen algunas jurisdicciones, el ente de control. Fíjense, porque a nivel nación hay todo un sistema de entes reguladores. En Argas, en ENRE, el agua, en ACOM. Ciudad es un ente único, pero con muy pocas facultades que impactan en el servicio público de la ciudad. Y así, bueno, podríamos seguir enumerando muchas otras cuestiones que después, bueno, en alguna otra clase seguramente van a ir apareciendo. Conclusión y nos vamos, así van todas de canto. ¿Qué vimos hoy? Régimen federal. 3 características centrales. Surge de la Constitución, no hay derecho de secesión de las provincias, estas últimas no pueden anular actos del gobierno nacional, salvo que sean inconstitucionales, francamente, y haya ahí un conflicto. Hay 3 competencias entabladas entre los 3 ordenamientos, entre nación y provincia, exclusivas, concurrentes y excepcionales. Las provincias participan en el Senado de la Nación, con, como decíamos, 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y vimos, por favor, leamos con apoyo bibliográfico, Vidar Campos es el más recomendable porque es el más didáctico,
estos artículos que estuvimos comentando, porque compartí con ustedes la realidad detrás de la letra del texto de la Constitución, para que ustedes cuando vayan a la lectura revivan y recuerden un poco lo que conversamos aquí y les sea útil. Espero que sí. Y que tengan su propia opinión, que me imagino que sí que la tendrán, pero siempre está bueno confluir las distintas miradas sobre cuestiones técnicas tan importantes de nuestra Constitución. Bueno, estimados y estimadas compañeros y compañeras de ahí de la virtuales, muchas gracias por seguir el curso. Nos vemos en la próxima semana y bueno, a ustedes también feliz días del trabajo, el lunes, descansen y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, buen fin de semana y Hasta luego, feliz profe, día del gracias. trabajador. Gracias, profesor. Buenas noches, buen fin de semana y feliz día para todos del trabajador, para todos. Gracias, compañero, igualmente. Gracias, compas, igual.